periodista, colega, Andrés Gómez Vela. Andrés, ¿cómo te va? Muchas gracias por atenderme aquí en Radio La Plata, en la ciudad de Sucre, tú en La Paz. Buen día. ¿Cómo estás, Iván? Un gusto saludar a la audiencia de Radio La Plata. Andrés Gómez recientemente dejó Radio Compañera y él nos va a aclarar. Lo dejaron, tuvo que dejar. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no estás en Radio Compañera, Andrés? Decidieron que ya no trabaje ahí, más que el dueño, desde el Ministerio de Comunicación, porque supongo que mi trabajo era incómodo, porque el periodismo, cuando se realiza con todas las normas legales y éticas, bajo los principios del pluralismo, diversidad de fuentes, proximidad a la verdad, construcción de espacios plurales de debate, creación de corrientes de opinión en favor de la democracia. Cuando el periodismo se convierte en eso o actúa en consecuencia, obviamente se convierte en un peligro para personas que tienen pocas luces en entender la democracia o la democracia como el gobierno de la opinión pública. Andrés Gómez con nosotros, ex trabajador de Radio Compañera, está conversando con nosotros aquí en el Periodismo que Cuenta. Andrés, ¿qué evidencia tienes de que el poder, de que el Ministerio de Comunicación haya influido para tu salida de Radio Compañera? Lo admitió el dueño de Radio Compañera, quien dijo que tuvieron una reunión con la ministra hace días, no tengo la fecha exacta, pero lo dijo el dueño y en esa reunión pues se decidió que ya no trabaje más en esa institución. ¿Por qué cambió tanto tu relación con Marianela Paco? Cuando aquí correteaba con nosotros en las fuentes informativas Marianela Paco, ella trabajaba en Radio ACLO y tú en Herbol, que es de la misma familia. ¿Por qué cambió tanto tu relación con ella? Mira, no sé, ella tendría que ver, pero yo no cambié. Yo sigo siendo el periodista de hace años, muy incómodo para todos los gobiernos, tan incómodo que el MNR, el 2003, el 31 de enero, causó mi salida del periódico La Prensa, donde yo era jefe de informaciones, causó la salida y mis compañeros se declararon en huelga de hambre, pararon en el periódico durante más de una semana, porque protestaban por la persecución política que en ese entonces hacía el MNR a determinados periodistas. Me echaron con un aviso en la página 3, y en esa página decía que me acusaban de ser estratega del MAS, pero yo solo hacía periodismo, y ese tipo de periodismo que hacía de denuncia, de búsqueda de la verdad, de destapar, revelar casos de corrupción, incomoda a todos los gobiernos, sean de izquierda o de derecha. En ese tiempo, por ejemplo, se enfadó mucho conmigo el ministro de Gobierno de entonces, Carlos Sánchez Berzaín, porque publicamos una nota informando sobre la decisión que había tomado este ministro de trasladar a jubilados en un vehículo sin SOAT, y el bus sin SOAT se volcó y murieron 7 jubilados, y nosotros destapamos que el vehículo había sido contratado de un familiar, de una empresa de un familiar de Sánchez Berzaín, y no tenía SOAT. Entonces, ante la publicación, asumieron esa actitud. Yo sigo haciendo el mismo trabajo ante cualquier gobierno, ante el anterior, que era aparentemente de derecha, ante este, que era aparentemente de izquierda. Entonces, cuando un periodista es consecuente, pues tiene estos problemas, ¿no? Porque quizás esperaban que yo, porque tengo una línea izquierdista, creían que yo iba a ser condescendiente y aplaudir los casos de corrupción,
aplaudir la violación a la Constitución, preconizar o resaltar al líder de los masistas. Bueno, yo soy periodista, no soy militante, y soy periodista independiente, y el periodista independiente tiene una ideología, evidentemente, pero no depende de ninguna fuerza política, ni trabaja en función de un poder fáctico o político. Defendiste a Marianela Paco en los casos del 24 de mayo del año 2008 exactamente. ¿Cómo fue ese capítulo cuando trabajabas, cuando era tu colega, tu compañera de trabajo, Marianela Paco? ¿Recordabas tú en una columna, Andrés? Sí, fue por ese tiempo y de pronto nos enteramos que me alertó nuestra colega Nancy Bacaflor, que la habían atacado, que querían quemarla, y que entonces yo empecé a indagar, la llamé, me contó lo que había sucedido, y por supuesto que yo tengo que defender primero el derecho a la vida de las personas. Y si mañana Marianela Paco volviera a tener este problema, también la defendería. Porque yo creo en una sociedad democrática, donde se defienden o se garantizan los derechos humanos. Y la defendí en ese tiempo. Me comuniqué inmediatamente con el padre Rafo, que era director de ACLO y además presidente del directorio de Herbol, y redacté el comunicado, pero no un comunicado sin sujeto definido, diciendo, bueno, que echaron alcohol y que condenamos el hecho, no, sino identificando a los causantes, quiénes habían causado, por qué, ¿no? Y claro, denunciamos este acto de atentado contra la vida, de atentado contra el trabajo, contra la libertad de expresión, que así fue, y eso a mí me costó que me insultaran varias veces en Sucre, ¿no? Porque me identificaron como una persona que apoyaba al MAS, pero yo no apoyaba al MAS, yo apoyaba el proceso de cambio, un proceso necesario en su momento, ¿no? Prostituido a estas alturas. Y como te digo, Iván, si habría en otra ocasión que la atacaran o que quisieran quemarla de nuevo, digamos, yo la volvería a defender, porque los derechos están por encima de las ideologías. Andrés Gómez Vela con nosotros, periodista saliendo de Radio Compañera a la fuerza, según lo que nos testifica aquí. Andrés, ¿por qué te divorciaste del proceso de cambio? ¿Fue chaparina, entiendo? ¿Qué fue? ¿Por qué te divorciaste del proceso de cambio? Iván, cuando yo perdí 2 trabajos y generalmente tenía muchos problemas con los gobiernos porque no les gusta a los gobiernos el trabajo de investigación o que un periodista opine. Yo generalmente desde muy chango, cuando empecé a trabajar, opinaba. Y las notas que difundían generaban serios problemas a los medios donde trabajaba, pero nunca me desmintieron, jamás me desmintieron, porque todas las publicaciones estaban muy bien probadas. Entonces, pero también tenía una posición política, y tengo una posición política. Yo creía que las mayorías, y creo todavía que las mayorías, deberían, ¿no?, tener espacio en las instancias de decisión. Cuando hablo de mayorías, estoy hablando de una sociedad donde no haya excluidos, en este caso, por ejemplo, los indígenas o algunos sectores sociales que tradicionalmente habían sido marginados. Y en función de eso, ¿no?, hice el trabajo periodístico, opiné, y bajo ese sueño es lo que logramos que, por ejemplo, se llegue a este momento, ¿no? Ese trabajo logró que se llegue a este momento. Pero cuando ya el 2010 mataron a dos jóvenes en Caranavi, los 2 jóvenes en Caranavi que murieron bajo la excusa de que eran subversivos
de que eran subversivos y que no había ningún justificativo para matarlo, ¿no? Y hasta ahora no se conoce a los responsables. Después vino la marcha del Tifnis, después estallaron los casos de corrupción, el mal censo, y comenzaron a responsabilizarme a mí, por ejemplo, de la marcha del Tifnis. Pero yo soy periodista y creo en la democracia. Yo no puedo aplaudir a un gobierno, a un presidente que había dicho que no iba a haber muertos en su gestión y hasta ahora no esclarece la muerte de 2 jóvenes, el asesinato de 2 jóvenes en Caranavi. Habían hecho la constitución que aprobamos en el 2009, donde se pone, por ejemplo, por encima de bastantes derechos, los derechos de los pueblos indígenas, y resulta que no era consecuente. ¿Cómo puedes aplaudir a un gobierno así? Así sea mi hijo, yo no lo aplaudiría. No lo aplaudiría ni a mi papá, ni a mi mamá, si es que es un gobierno inconsecuente. Si entraron con el discurso del respeto a la Pachamama y quieren partir el Parque Nacional en 2, entonces dice uno, pero ¿qué pasa? Ustedes han dicho que no tenía que ser así el asunto. Y esos cuestionamientos, por supuesto, que empezaron a cobrar factura, ¿no? De un momento que a mí me ofrecían dinero, por ejemplo, para cubrir ciertos eventos, yo nunca los he aceptado, jamás. Por eso no pueden decirme nada. Nunca les acepté sus ofertas de dinero para cubrir referéndums en Santa Cruz ni en el Beni. Ya lo conté ese episodio. Porque algún día podían decirme, te hemos dado plata, ni un peso. Y después comenzaron a cortar la publicidad a Herbol. Pero otra vez insisto en esto, Iván, así sea mi hijo, así sea una persona o un proceso que yo he apoyado y los políticos pretenden quedarse eternamente burlándose del voto del pueblo, cuando la principal fuente de poder es el voto, cuando hay 2 definiciones bajo las ideologías de la historia que ha comulgado el liberalismo que preconiza la ley y el socialismo al pueblo, y el pueblo se manifestó el 21 de febrero y aparece el presidente Evo Morales y dice en otros términos, no textualmente, que no va a respetar la voluntad de ese pueblo. ¿Cómo puedes seguir tú aplaudiendo eso? Si haces eso, eres un inconsecuente y eres cómplice. Y yo no soy cómplice. Andrés Gómez con nosotros. Andrés, la calidad de la democracia, ¿cómo está ahora la calidad de la democracia cuando aparece todo un supuesto reportaje del cartel de la mentira donde se incluye algunos medios de comunicación, supuestamente de la derecha? ¿Cómo está la calidad de la democracia cuando el poder cuando el poder empuja a los periodistas a la calle? Sabes, Iván, más que un periodista, yo creo que tiene que preocupar a la gente que hay una oclocracia de una muchedumbre que tiene intereses vinculados, ¿no?, en algunos casos a la corrupción, que se ha convertido en una casta que ha empezado a vivir del Estado, de los beneficios del Estado, y esa oclocracia que se traduce en manifestaciones como en Montero del movimiento al socialismo, está empujando a la democracia a una autocracia muy peligrosa. En esa situación está la democracia, porque la democracia, y es bueno que tengan claridad la audiencia de Radio La Plata, tiene 3 elementos básicos para comprender la democracia. Un elemento es la regla. Tenemos que acordar reglas para convivir. Esa teoría del Estado, la construcción del Estado, de la República, al menos data desde 1600, ¿no? Desde que comienza a discutirse en Inglaterra. Y esa regla, que es lo primero que nace, no nace el voto, nace la regla. La regla dice cada cuánto tiempo, quiénes votan, para qué, en qué circunstancias, y nos hemos puesto de acuerdo. Y esa regla se llama Constitución Política del Estado. Y esa Constitución establece determinados procedimientos para exigir derechos o garantizar derechos o establece periodos de gobierno. Además de eso viene el otro elemento, es el voto. Y el voto es la fuente de poder
es la constitución de poder, es la expresión de voluntad popular, es la materialización del pueblo, que a diferencia de la muchedumbre, el pueblo vota en determinados momentos en función a sus intereses y a sus necesidades. En cambio, la muchedumbre actúa en función de sus ambiciones, sin razonar más allá del tiempo político actual. Ese es el otro elemento. Y además de ese elemento están los procedimientos y las prácticas democráticas. Es decir, no basta que haya ley, no basta que haya voto, sino que aquel a quien hemos delegado la representación de nuestros intereses por un determinado tiempo, actúe bajo los procedimientos democráticos. Y esos procedimientos democráticos es justamente que tiene, por ejemplo, que respetar pluralidad. Tiene que respetar, por ejemplo, respetar la norma, la constitución, tiene que respetar, ¿no?, a las personas que piensan diferente y defender los derechos de esas personas que piensan diferente, por mucho que no sean de su ideología. Tienen que respetar esos derechos. Entonces, eso es lo que no está entendiendo la sociedad, es decir, o parte de la sociedad. 34 años nos ha costado constituir o parar esta democracia, y lo quieren mandar de un plumazo, quieren retroceder a principios del 82, del 80, o la inestabilidad del 78, 82. Entonces la gente tiene que ser consciente de que el efecto que puede haber, Iván, es que les gustará a la gente, por ejemplo, que para tener una pega, su hijo tiene que inclinarse, arrodillarse a algún partido, afiliarse a un partido y pensar obligado en función de ese partido, cuando su hijo, de las personas que en este momento puede que sean indiferentes, en una democracia tiene que optar a un cargo público por mérito propio, porque es brillante, porque vale la pena, porque es honesto, no porque se somete a un partido político o tiene que idolatrar a un jefe político, cualquiera que sea. Entonces, esa es la gravedad en lo que estamos entrando. ¿Quieren una sociedad así, que retrocedamos tanto? ¿Quieren una sociedad donde no se garantice, donde cuando una persona diga yo opino lo contrario en este momento del gobierno, y lo persigan y lo investiguen? ¿Quieren eso? Bueno, si es así, estamos perdidos como sociedad. Andrés, en este momento estás con tu hijo. ¿Con quién estás? Sí, estoy de niñero, estoy cuidando a mi bebé, a mi Amarito, que Amaru se llama, tiene 2 años y 3 meses. Andrés, ¿qué vas a hacer ahora? ¿A qué te vas a dedicar? Tú te autodefines como, en tu actividad, como labores de casa. ¿Te vas a refugiar en tu columna del periódico? ¿Vas a ir solamente a la docencia universitaria? ¿Le vas a temer? ¿Le vas a tener miedo a todo esto, lo que pasa? ¿Qué vas a hacer? No, yo voy a seguir haciendo periodismo, Iván. Hay espacios, ¿no? Están las redes sociales, obviamente otros espacios también que siempre hablen, como este programa, por ejemplo, que si bien me han cerrado un espacio, pero se abren otros, y hay un bien mayor, ¿no?, que por el que tenemos que trabajar, Iván, y ese bien mayor es preservar la democracia. Y dentro, si por ejemplo de los estatutos o de los códigos de ética, de todos los códigos de ética del mundo que conozco, establecen generalmente al menos 3 principios. Un principio es la búsqueda de la verdad. En todos los códigos de ética empiezan por ese principio o con ese artículo. Inmediatamente está la defensa de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el periodismo solo puede existir cuando hay libertad de expresión y derecho a la información. Y posteriormente está la defensa de la democracia, porque el periodismo es un bien, ¿no?, que no se comprende fuera de la democracia. No puede haber periodismo en dictadura. Hay propaganda en dictadura. Los periodistas son perseguidos en dictadura. Por eso los códigos de ética preconizan o establecen estos principios.
Y si una persona se precia de periodista, tiene que defenderlos, porque es una defensa consecuente en tu trabajo y, por supuesto, para que sigamos conviviendo en paz. ¿Por qué supuestamente algunos periodistas son tan influyentes? Andrés, Amalia, Carlos, Pedro, no sé, son unos cuantitos nada más frente a ese aparatazo tan grande que tienen los medios estatales y los paraestatales, que le logran una derrota al presidente Evo Morales y no le permiten candidatear más. ¿Tú crees en esta teoría de que sean unos cuantos periodistas que le hayan asestado una derrota al presidente Evo y al proceso del movimiento al socialismo? Iván, hay dos formas de construcción del mensaje. Eso es en teoría de la comunicación que se conoce. Una de hasta hace un tiempo se creía que los medios eran determinantes. Entonces quien tenía más medios podía controlar la realidad y las corrientes de opinión pública. Pero esa teoría ha sido rebasada, por ejemplo, ahora, porque hay un nuevo escenario y un nuevo soporte de comunicación y hay nuevos formas de entender la comunicación. ¿Cuál es eso? Pues estamos en la sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento. Vale decir que la información ahora, o la construcción de la información, es colectiva y es bidireccional. Lo que significa que todo lo que diga Iván, inmediatamente o es cuestionado o es aceptado por la sociedad, ¿no? ¿Y cómo se permite eso? A través de las redes sociales. Estamos hablando, ¿no?, del Facebook, todo, o te cuestionan o aceptan. Uh-huh. O además hay otro elemento subjetivo dentro del oyente o del televidente, que es que una cosa son los procesos de construcción del mensaje y otra cosa son los procesos de decodificación de ese mensaje. El ciudadano, antes de aceptar un mensaje, tiene que fijarse en los tres componentes de la retórica, que es: uno, el mensajero. Si el mensajero no ha mentido y no tiene intereses y no trabaja para un gobierno o no hace el mensaje, no en función de los intereses de un partido, por supuesto que el mensajero no tiene un mensaje creíble, ¿no? Y es el segundo componente, el mensaje. Y el público, que es el tercer componente, hace cruce, interpreta el mensaje en función de sus intereses. Tú puedes decirle, por ejemplo, pero todos estamos bien, todo es ok, no hay crisis, pero si el ciudadano escucha ese mensaje a través de Radio La Plata, en tu programa, todos los días loas a un partido, a un candidato que le dice que todo está muy bien y va al mercado y no encuentra que está muy bien, ya no te van a creer, Iván. Ya no te van a creer, porque el ciudadano generalmente interpreta el mensaje, porque la interpretación es la comprensión de un hecho en un contexto determinado, ¿no? Y analiza causas y consecuencias. Eso lo hace cualquier ciudadano común y corriente. Por eso, así tengan un aparato grande, si ese aparato, lo que diga ese aparato comunicacional, no condice con la cotidianidad, no refleja lo que está sintiendo la gente, pierden credibilidad. Y pueden ser muy vistos, por ejemplo, pero no creídos. Y un medio o una persona tiene incidencia cuando es creído. Es más, incluso puede tener un público pequeño, pero si esa persona es creíble, ese público pequeño es muy influyente en la medida que tiene el privilegio de tener una buena información. Y cuando hay buena información, tiene buenos argumentos y puede debatir. Realmente una clase de lujo, Andrés. Muchas gracias por habernos atendido, por tu tiempo, por haber hecho un campito en estas labores de hogar que estás llevando adelante. Y con gusto, seguramente. Muchas gracias, Andrés, y un fuerte abrazo desde la distancia. Gracias, Iván. Gracias por tu permanente apoyo, por la calidad periodística que tienes, y aprovecho la ocasión para saludar a tu audiencia de Radio La Plata, del periodismo que cuenta, que tengan una feliz Navidad, que
sea, que la Navidad sirva para rehumanizarnos y que tengan un gran año el 2017. Un abrazo. Muchas gracias. Fue Andrés Gómez con nosotros en la distancia, evidenciando que la influencia del poder, una llamada telefónica o una reunión con el director de Radio Compañera, permite, posibilita